Me llamo Damián, tengo 25 años y soy programador. Durante los últimos 5 años, he sido el mejor amigo de Héctor, o para ser más exactos, su sombra. Héctor es de esas personas que llenan una habitación con solo entrar. Carismático, ruidoso, magnético. Siempre en el centro de todo. Y yo era el tipo que estaba a su lado, el amigo leal y silencioso, el contrapunto tranquilo que, sin darme cuenta, hacía que su luz brillara aún más. Nuestra amistad se sentía como un planeta y su luna. Él era el centro de gravedad y yo orbitaba a su alrededor. Recuerdo un día en la universidad, fue el momento en que la órbita empezó a sentirse más como una jaula. Tenía que presentar mi proyecto final, un algoritmo complejo en el que había trabajado durante meses. Estaba nervioso, pero orgulloso. La noche anterior, Héctor insistió en ayudarme. Se sentó a mi lado y empezó a señalar supuestos fallos. Esto es muy complicado, Damián, la gente no va a entender esto, debería simplificarlo, hacerlo más, como yo lo haría. Sus palabras, disfrazadas de consejos, fueron pequeños proyectiles que destrozaron mi confianza. Al día siguiente, mi presentación fue un desastre. Tartamudeé, me sentí inseguro, y presenté una versión aguada de mi idea original. Después, por supuesto, Héctor estuvo ahí para consolarme, para ponerme una mano en el hombro y decir, no te preocupes, para eso están los amigos. En ese momento, solidificó su papel, él era el salvador, y yo, el que necesitaba ser salvado. Ayer, el teléfono sonó con su tono de llamada característico, una canción de rock demasiado alta. Era Héctor, su voz vibrando de euforia. No te la vas a creer, hermano. ¿Recuerdas a Camila? Por fin me dijo que sí, gritó. Camila era su obsesión de las últimas semanas. Felicidades, respondí, intentando sonar entusiasta. Esto es lo mejor. Quiere que sea una cita doble. Va a traer a su amiga, una tal Ximena. Y ahí es donde entras tú. Sentí un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. Héctor, no sé, empecé. Vamos, Damián, no seas así, me interrumpió. Su tono cambió de eufórico a condescendiente. Solo necesito que mantengas a Ximena ocupada. Ya sabes, el protocolo. Sé un buen actor de reparto, como siempre. Así yo puedo concentrarme en la protagonista. Actor de reparto. Esa era yo. La pieza secundaria en la película de su vida. El nudo en mi estómago se apretó. Quería decir que no, que estaba cansado de ser su telonero, pero las palabras no salieron. Un está bien resignado fue todo lo que pude articular. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi reflejo en la pantalla oscura. El reflejo de un extra que ni siquiera sabía cuál era su propio guión. Miré mi armario y sentí una oleada de autocompasión. Era un museo de mi propia inseguridad. Camisetas de bandas que ya no escuchaba, sudaderas estiradas, jeans gastados. Cada prenda era un eco de las bromas de Héctor. Con esa ropa parece que te rindes antes de empezar el día, solía decir riendo. Y lo peor es que yo le había creído. Una fatiga profunda, acumulada durante 5 años, se apoderó de mí. Estaba cansado. Cansado de orbitar. Cansado de ser invisible. Esa tarde, hice algo que no había hecho en años. Tomé una decisión por y para mí. No era por Ximena, a quien apenas conocía de un par de cruces incómodos en la universidad. No era por Camila, ni siquiera era en contra de Héctor. Era por mí. Caminé hasta una barbería del centro, de esas antiguas con sillones de cuero y olor a cera. El barbero, un hombre mayor con manos firmes, no intentó ocultar mi incipiente calvicie. Al contrario, me dio un corte de pelo corto, definido, que aceptaba la realidad en lugar de esconderla. «Te queda bien, muchacho. Define tu cara», dijo. Y por primera vez, no sentí vergüenza de mi frente. Después, entré a una tienda de ropa. Ignoré las secciones que solía frecuentar y fui directo a las camisas. Me probé una blanca, de algodón, simple pero bien cortada. En el espejo del probador, vi a un extraño.
O quizás, vi a alguien a quien había mantenido encerrado durante mucho tiempo. La camisa no era un disfraz, se sentía como una piel nueva. La compré, junto con unos jeans oscuros que me quedaban como debían. De camino al restaurante, pasé por una floristería. Me detuve. Héctor se va a reír de esto durante un mes, pensé. La voz de su juicio resonaba en mi cabeza. Pero otra voz, una más débil pero insistente, susurró, ¿y qué? Entré y compré una sola rosa roja. No era un gran gesto romántico, era un acto de desafío personal. Era una declaración silenciosa para mí mismo, merezco hacer un gesto amable. Merezco intentarlo. Mientras caminaba hacia el restaurante, con la ropa nueva sintiéndose extraña pero correcta y la rosa en mi mano, sentí un nerviosismo que no era miedo. Era anticipación. No sabía qué iba a pasar esa noche, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que yo era el que sostenía el guión. Llegué 5 minutos tarde. El restaurante era uno de esos lugares modernos con luces bajas y demasiado ruido para mi gusto, el tipo de sitio que Héctor adoraba. Desde la puerta, lo vi. Estaba en el centro de la mesa, como siempre, en medio de una anécdota gesticulando con las manos. Camila y Ximena reían. O al menos, Camila reía. Ximena sonreía, pero sus ojos vagaban por el lugar. Cuando entré en su campo de visión, la historia de Héctor se detuvo a media frase. Su sonrisa se tensó, casi imperceptiblemente. Camila me miró con sorpresa educada. Pero fue la mirada de Ximena la que me detuvo en seco. Sus ojos, grandes y oscuros, me analizaron de arriba a abajo, no con juicio, sino con una curiosidad genuina que me hizo sentir extrañamente expuesto. No había rastro de la indiferencia que recordaba. Héctor se recuperó en un instante. Se levantó, me rodeó los hombros con un brazo y apretó con más fuerza de la necesaria. Era su gesto de posesión, su manera de recordarme quién mandaba. «Hombre, mírate», exclamó en voz alta, atrayendo la atención de las mesas cercanas. «¿A quién intentas impresionar?» No sabía que veníamos a una boda. Su risa resonó, pero no llegó a sus ojos. Era una broma, sí, pero era una bala envuelta en algodón, diseñada para ponerme en mi lugar. Decidí ignorarlo. Me solté de su agarre y me acerqué a Ximena. «Hola, soy Damián. Esto es para ti», dije, extendiéndole la rosa. Ella la tomó, y una sonrisa real, no una sonrisa de compromiso, iluminó su rostro. El color de la flor contrastaba con su vestido oscuro. «Gracias, Damián. Es un detalle precioso. Nadie había hecho algo así por mí en mucho tiempo», dijo, y sus ojos se encontraron con los míos por un segundo más de lo socialmente requerido. Bueno, ya basta de cursilerías», interrumpió Héctor, impaciente, haciendo un gesto para que me sentara. «Vamos a pedir, que muero de hambre». Me senté, y la dinámica de la mesa se estableció al instante. Héctor se inclinó sobre Camila, creando una burbuja de intimidad forzada, dejándome a mí al lado de Ximena. El campo de batalla estaba preparado, pero las líneas enemigas no estaban donde yo había pensado. Héctor, como era de esperar, tomó el control. Pidió una botella de vino caro sin consultar y empezó a hablar de su reciente ascenso en el trabajo. Yo me preparé para mi papel habitual, escuchar, asentir y reír en los momentos adecuados. Pero entonces, algo cambió el guión. «Damián, Camila me dijo que eres programador», dijo Ximena, ignorando por completo el monólogo de Héctor. «Eso es fascinante. Yo soy diseñadora gráfica, así que supongo que somos como primos lejanos en el mundo digital». Me sorprendió. «Sí, algo así», respondí. «Trabajo principalmente en aplicaciones móviles». «¿En serio? ¿Alguna que conozca?», preguntó, su interés era palpable. Antes de que pudiera responder, Héctor intervino. «Oh, Damián y sus proyectitos. Es adorable cómo se emociona con sus cositas. Tiene una app para recordarte que bebas agua o algo así, ¿verdad, campeón?». Sentí la sangre subir a mis mejillas. Pero la mirada de Ximena no vaciló. «Suena útil», dijo ella sin sarcasmo. Luego se volvió hacia mí de nuevo.
pero cuéntame tú. Y lo hice. Le hablé de mi aplicación para ayudar a estudiantes con ansiedad a organizar sus tareas, del proyecto de meditación guiada. Mientras hablaba, noté algo increíble. Me estaba escuchando de verdad. Hacía preguntas inteligentes, preguntas que demostraban que entendía de lo que hablaba. ¿Sabes a qué banda me recuerda la interfaz que describes?, dijo de repente. A la estética de los primeros álbumes de Zoé. Me quedé helado. Zoé es mi banda favorita, admití. Sus ojos se abrieron de par ¿en serio? No conozco a nadie a quien le gusten. Su álbum, Memorex Commander, es una obra de arte. Y él, corazón atómico de la Vía Láctea, añadí, la emoción creciendo en mi voz. Olvidamos dónde estábamos. Durante los siguientes 10 minutos, hablamos de canciones, de conciertos, de cómo la música de una banda podía definir una etapa de tu vida. Era la conversación más natural y emocionante que había tenido en años. Y Héctor lo notó. Primero, intentó un sabotaje frontal. Interrumpió nuestra conversación para contar en voz alta una anécdota sobre un viaje a Cancún, llena de detalles exagerados sobre fiestas y lujos. Ximena y yo lo escuchamos con paciencia, asentimos educadamente, y tan pronto como terminó, ella se giró hacia mí y dijo, entonces, ¿qué opinas de la letra de Vía Láctea? Jaque mate. El ambiente se volvió denso. Podía sentir la frustración de Héctor irradiando desde el otro lado de la mesa. Camila parecía incómoda, atrapada en el fuego cruzado. Entonces, conté un chiste tonto sobre programadores y Ximena soltó una carcajada, una risa genuina y cristalina que pareció silenciar el murmullo del restaurante. Fue entonces cuando sucedió. Héctor golpeó la mesa con su copa de vino. No con la suficiente fuerza para romperla, pero sí para hacer un ruido sordo y violento que hizo que todos nos sobresaltáramos. El silencio que siguió fue absoluto. Levanté la vista y vi su cara. Ya no había rastro de su sonrisa de anfitrión. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que se marcaba una vena en su sien. Sus ojos, normalmente llenos de una falsa alegría, se habían convertido en dos rendijas oscuras y furiosas. Era la cara de un rey cuyo trono acababa de ser amenazado. Con un sarcasmo que goteaba veneno, dijo arrastrando las palabras, bueno, parece que sobro aquí. ¿Quieren que yo y Camila les dejemos solos para que sigan con su club de nerds? La declaración de guerra había sido lanzada. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí rabia. Si te está gustando esta historia y quieres saber cómo Damián se enfrenta a su amigo, por favor, dale un like a este video. Suscríbete al canal y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más gente. Muchas gracias por tu apoyo. El aire en la mesa se podía cortar con un cuchillo. Camila miraba a Héctor con los ojos muy abiertos, incrédula. Antes de que yo pudiera reaccionar, la voz tranquila de Ximena rompió la tensión. No es un club de nerds, Héctor, dijo, mirándolo directamente. ¿Te molesta que tu amigo reciba un poco de atención por una vez? La pregunta fue como echar gasolina al fuego. El rostro de Héctor se congestionó. ¿Atención? Este tipo no sabría qué hacer con la atención si le cayera encima, espetó, señalándome con desprecio. Yo lo invité para que te hiciera compañía, no para que intentara ligar contigo y arruinar mi cita. Yo no estoy intentando nada, respondí, mi propia voz sonando extrañamente firme. Solo estoy teniendo una conversación. Quizás ese es el problema, que no es sobre ti. La palabra traidor salió de su boca como un escupitajo. Se levantó bruscamente, tiró un fajo de billetes sobre la mesa y dijo, vámonos, Camila. Salió del restaurante sin mirar atrás. Camila, mortificada, nos dedicó una mirada de disculpa antes de seguirlo. El viaje de vuelta en su coche, después de que insistiera en llevarme a casa, fue una tortura silenciosa durante 10 minutos. Luego, la presa se rompió. ¿Qué demonios fue eso, Damián? Siseó. Me dejaste en ridículo. Tu comportamiento te dejó en ridículo, repliqué, mirando por la ventana. Toda mi vida te he ayudado, te he sacado de tu caparazón, gritó. No,
Héctor, dije, girándome para mirarlo. Tú no me has sacado de ningún caparazón. Tú construiste el caparazón a mi alrededor para que yo nunca pudiera salir. Recordé de repente la universidad, sus consejos, sus bromas. Recuerdo la presentación de la universidad, Héctor. Y recuerdo perfectamente mi idea para aquel algoritmo, la misma que una semana después presentaste en tu clase como si fuera tuya. Se quedó sin palabras por un segundo, sorprendido de que recordara, de que me atreviera a mencionarlo. Eso no fue así, tartamudeó. Fue exactamente así, afirmé. Para el coche. Me miró, confundido. Que pares el coche, repetí. Frenó bruscamente en una calle lateral. Abrí la puerta. Creo que hemos terminado, dije, no como una pregunta, sino como una sentencia. No puedes hacerme esto, empezó, su voz teñida de una desesperación que no le había oído nunca. Cerré la puerta. Mientras me alejaba y sacaba el teléfono para pedir un taxi, sentí una mezcla aterradora de pérdida y libertad. La luna que había orbitado durante 5 años acababa de salirse de su eje. Esa noche, apenas dormí. Me sentía como un astronauta flotando sin rumbo, el cordón umbilical que me unía a mi planeta se había roto. Pero en medio de ese vacío, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ximena. Siento mucho lo de esta noche. El comportamiento de Héctor fue inaceptable, ¿estás bien? Unos minutos después, otro mensaje. De Camila. Damián, solo quería decirte que no tienes la culpa de nada. Acabo de terminar las cosas con él. Nadie merece ser tratado así. Leer esos mensajes fue como encontrar 2 puntos de luz en la oscuridad. No estaba solo. Al día siguiente, me reuní con Ximena para tomar un café. Le conté todo. Los 5 años de sentirme pequeño, la constante erosión de mi confianza. Ella escuchó con una empatía que me conmovió. Yo tuve una amiga así, confesó. Me costó años darme cuenta de que su ayuda era en realidad control. Lo que hiciste anoche, Damián, requiere un coraje inmenso. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. Ahora tienes que seguir adelante, dijo, con una chispa en los ojos. Haz algo que el antiguo Damián, el que vivía bajo la sombra de Héctor, nunca se habría atrevido a hacer. Pensé en ello. Había un evento de networking de tecnología esa misma tarde. Uno que Héctor siempre me había disuadido de atender. Es para los peces gordos, Damián, tú todavía estás en la pecera. Hay un evento de tecnología, dije, casi en un susurro. Perfecto, respondió Ximena. Vamos. El lugar estaba lleno de gente con trajes caros y una confianza que me parecía de otro planeta. Me sentí como un impostor. Quería salir corriendo. Pero Ximena me puso una mano en el brazo. Tú perteneces aquí tanto como ellos, me aseguró. Durante la primera hora, apenas hablé. Pero entonces, un hombre mayor se me acercó. Vi tu nombre en la lista de asistentes. Damián, ¿verdad? Soy el señor Montes. Leí un artículo sobre tu aplicación de meditación. Un trabajo impresionante. Me quedé de piedra. Alguien conocía mi trabajo. Alguien importante. Empezamos a hablar. Le conté mis nuevas ideas, mi pasión por crear interfaces intuitivas. Hablé sin el filtro del miedo, sin la voz de Héctor en mi cabeza diciéndome que sonaba estúpido. El señor Montes me escuchó atentamente y, al final, me dio su tarjeta. Llámame la semana que viene. Creo que tienes algo especial, dijo. Me quedé mirando la tarjeta de visita como si fuera un trofeo. No era solo un trozo de cartón. Era una prueba. Una prueba de que la voz de Héctor había estado equivocada todo el tiempo. Salí de ese evento sintiendo que podía respirar por primera vez en 5 años. El aire fuera de la sombra era frío, pero increíblemente puro. Las siguientes 3 semanas fueron una revelación. Mi vida, libre de la constante negatividad de Héctor, floreció. Empecé a trabajar con Ximena en el concepto de una nueva aplicación, una plataforma para conectar a artistas locales con compradores. La llamamos Art Connect.
Nuestras sesiones de trabajo eran eléctricas, una sinergia de código y creatividad que nunca había experimentado. Camila, que resultó tener un gran ojo para los negocios, se unió a nuestras reuniones, aportando una perspectiva que nos faltaba. Estábamos formando un equipo, una amistad real basada en el respeto mutuo. Mi confianza crecía cada día. Empecé a ir al gimnasio, a cuidar mi alimentación. El cambio ya no era solo externo. Entonces, cuando empezaba a pensar que el pasado estaba realmente enterrado, el teléfono sonó. Era Gael, uno de los chicos del antiguo grupo de Héctor. Damián, tío, tenemos que hablar, dijo, su voz sonaba extrañamente tensa. ¿Qué pasa, Gael?, pregunté, con un mal presentimiento. Es Héctor. No está bien. Desde aquella noche, está destrozado. Apenas sale, no para de hablar de ti. Creemos que cometimos un error. Vamos a estar en el bar de siempre esta noche. Por favor, ven. Solo para hablar, para aclarar las cosas. Una parte de mí sintió una punzada de culpa. 5 años eran 5 años. Está bien, iré, dije, en contra de mi buen juicio. Le conté a Ximena, y su reacción fue inmediata. Es una emboscada. No vas a ir solo. Voy contigo. Cuando llegamos al bar, la escena era exactamente como Ximena había predicho. Todo el grupo estaba allí, sentados alrededor de una mesa con Héctor en el centro, con aspecto de mártir. Al vernos entrar juntos, la expresión de pena de Héctor se transformó en una de furia. Vaya, vaya. Así que ahora la traes a ella a todas partes, dijo, su voz cargada de veneno. La que lo empezó todo. Yo no empecé nada, Héctor, intervino Ximena, tranquila. Tú llevabas años sembrando esto. Héctor se levantó, intentando jugar su papel de víctima. Yo solo intentaba ser un buen amigo para él, y él me apuñaló por la espalda. ¿Verdad, chicos? Miró a su alrededor, buscando apoyo. Gael y los demás bajaron la mirada, incómodos. Ese silencio fue todo lo que necesité. Di un paso adelante. No, Héctor. No hables de apuñalar por la espalda, dije, mi voz resonando con una calma que me sorprendió a mí mismo. Hablemos de cómo me apuñalaste tú a mí durante 5 años. Hablemos de las ideas que me robaste. Hablemos de las veces que me humillaste delante de otros para sentirte más grande. Me giré hacia el grupo. Y hablemos de cómo todos ustedes lo vieron. Lo vieron y no dijeron nada. El silencio también es una elección. Me dirigí a Gael directamente. Gael, tú estabas allí el día de la presentación de la universidad. Tú sabías que Héctor me había saboteado. Y te callaste. Gael no pudo sostenerme la mirada. La confrontación se volvió caótica. Héctor, al ver que su narrativa de víctima se desmoronaba, perdió el control. Empezó a gritar, insultándome, insultando a Ximena. En un momento dado, se abalanzó hacia ella, y yo me interpuse. No hubo golpes, pero el límite se había cruzado. Se acabó, dije, mi voz cortando el ruido. Tomé la mano de Ximena. Disfruten de su rey. Mientras salíamos del bar, sentí sus miradas en mi espalda. Pero ya no me pesaban. Al salir al aire fresco de la noche, no sentí tristeza. Sentí una profunda y absoluta liberación. El último puente que me unía a mi antigua vida acababa de arder hasta los cimientos. Y las cenizas, en lugar de asfixiarme, me estaban dejando espacio para crecer. 1 año. A veces, 1 año es solo un parpadeo. Para mí, fue una vida entera. Art Connect explotó. Lo que comenzó como una idea en una cafetería se convirtió en una de las startups más prometedoras de la ciudad. La inversión inicial del señor Montes nos dio el impulso que necesitábamos y nuestra pasión hizo el resto. Creamos una plataforma que no solo vendía arte, sino que construía una comunidad. Y en el centro de todo, estábamos Ximena y yo. Nuestra asociación profesional se había convertido en un amor profundo y sólido. Éramos un equipo, en todos los sentidos de la palabra. La fiesta de nuestro primer aniversario se celebró en una galería de arte del centro.
El lugar estaba lleno de artistas, inversores, amigos y nuestro pequeño pero creciente equipo. Mientras miraba a la multitud desde un rincón, con el brazo de Ximena rodeando mi cintura, me sentí abrumado por la gratitud. Me preparaba para subir a dar el discurso de bienvenida cuando lo vi. Héctor. Estaba de pie cerca de la entrada, solo. Llevaba un traje caro que no parecía sentarle bien. Estaba más delgado, y las ojeras bajo sus ojos contaban una historia de noches difíciles. Nuestros ojos se cruzaron a través de la sala. Vi sorpresa, luego dolor, y finalmente, una resignación que nunca antes le había visto. Di mi discurso. Hablé de nuestros logros, de nuestros planes de futuro, pero sobre todo, hablé del poder de creer en uno mismo y de rodearse de gente que te impulsa a ser mejor. Mientras hablaba, no podía dejar de pensar en el hombre que yo era hace un año. Ese chico asustado que pensaba que una camisa nueva era un acto de valentía. Después del discurso, Héctor se me acercó. Damián, dijo, su voz era apenas un susurro. Necesito hablar contigo. Solo un minuto. Miré a Ximena. Ella asintió, dándome espacio. Salimos a un pequeño patio trasero. No debería estar aquí, comenzó. Pero vi el evento en internet. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras. Tenías razón, Damián. En todo. Yo no era tu amigo. Era un parásito. Tenía tanto pánico de que si la gente veía lo brillante que eras, se darían cuenta de que yo solo era ruido. Confesó que había perdido su trabajo, que sus viejos amigos se habían alejado. Estaba en terapia. Estaba intentando entender por qué había necesitado hacer sentir pequeños a los demás para sentirse grande. Era una disculpa cruda, sin excusas, la primera cosa honesta que le había oído decir en años. Lo escuché en silencio. Y cuando terminó, el rencor que había guardado se había disipado. Acepto tu disculpa, Héctor, dije con sinceridad. Y me alegro de que estés buscando ayuda. Sus ojos se llenaron de un atisbo de esperanza. Entonces. Pero no podemos ser amigos, lo interrumpí, con amabilidad pero con firmeza. Mi vida ya no tiene un lugar para la persona que eras. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero tu camino de sanación tienes que recorrerlo tú solo. Vi la comprensión en su rostro. Asintió lentamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Lo entiendo. Cuídate, Damián. Se dio la vuelta y se fue, desapareciendo en la noche. Volví a entrar a la fiesta. Ximena me abrazó. ¿Estás bien?, preguntó. Mejor que bien, respondí, y era verdad. La historia con Héctor no había terminado con rabia ni con venganza, sino con algo mucho más poderoso, el cierre. Me quedé allí, en medio del éxito que había construido, al lado de la mujer que amaba, sintiéndome completo. Ya no era una luna orbitando un planeta ajeno. Era mi propio sol, y mi futuro, por primera vez, brillaba con una luz que era enteramente mía. Perdoné a Héctor pero no le di la oportunidad de volver a mi vida. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede alguien que fue tan tóxico cambiar de verdad? ¿Y debería haberle dado la oportunidad de demostrarlo? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas. Nos vemos en la siguiente historia.